Hola seguidores del canal de No me toques las ciencias, vamos con un vídeo más de la temática de la tectónica y el relieve de nuestro planeta Tierra. Seguimos con la lista de reproducción de la tectónica de placas, hay más vídeos express sobre la tectónica de placas, pero en este nos vamos a centrar en el concepto de los fenómenos intraplaca. Como seguimos hablando de placas tectónicas, es bueno que recordemos qué era eso de la tectónica de placas, que son las placas litosféricas. Existen otros vídeos en los que se ve esta teoría más a fondo, pero vamos a ponernos al día sobre este concepto y vamos a aclarar que la litosfera, que es la capa más externa del planeta Tierra, está dividida en placas, ¿vale? Y que todas estas placas encajan entre sí como si fueran piezas de puzzle. Además, estas placas litosféricas pueden ser de dos tipos. Pueden ser placas puramente oceánicas, como la placa del Pacífico, o placas mixtas, es decir, que tienen un componente continental y otro oceánico, como la placa norteamericana. Además, las placas se mueven porque hay algo en el interior de nuestro planeta que tiene consecuencias sobre ellas, y ese es el calor interno. Todo el calor interno que surge desde el interior de nuestro planeta, desde el núcleo, se manifiesta a lo largo del manto y se generan corrientes de convección. Estas corrientes de convección son las que provocan esa inestabilidad en las placas. Y las placas, al ser piezas de puzzle que están inestables entre sí, pues interactúan entre ellas, concretamente entre los bordes, entre sus bordes. En otros vídeos anteriores también hemos visto qué tipos de bordes hay entre placas. Y aquí los tenemos resumidos en esta imagen. Los bordes pueden ser bordes transformantes o pasivos, que son aquellos que se producen entre dos placas cuando generan movimientos de cizalla o movimientos horizontales paralelos. Los bordes convergentes, cuando dos placas chocaban entre sí, o los bordes divergentes, cuando dos placas se separan entre sí. Como hemos visto también en vídeos anteriores, ya hemos hablado de casos concretos en los que se producen este tipo de bordes, los bordes pasivos o transformantes. El ejemplo típico es el que ocurre entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, en la zona de la costa oeste de Norteamérica. En el caso de bordes convergentes, hemos visto hasta 3 ejemplos en otros vídeos de este canal. Hemos visto el caso de la placa de Nazca con la placa sudamericana, o de la placa euroasiática y la placa de la India, o la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Los bordes convergentes, como he dicho, es cuando dos placas chocan. Estas placas pueden ser una placa continental que choca con otra placa continental, como pasa en el caso de la placa euroasiática y la placa india, pero también puede chocar una placa oceánica con una placa continental, ¿vale? En este caso se produce la subducción de la placa oceánica. Esto es lo que ocurre en este ejemplo de aquí, ¿vale? En la placa de Nazca con la placa sudamericana. Y por último tenemos los bordes divergentes, en el que dos placas se separan. Es lo que ocurre típicamente en las dorsales oceánicas, que son estas fisuras por las que escapa magma, y al enfriarse se va generando corteza nueva a ambos lados. Se están separando estas dos placas oceánicas. Esto es lo que ocurre en todos los casos oceánicos donde hay dorsales. Los ejemplos típicos, o el ejemplo típico, es la dorsal del Atlántico. Toda esta dorsal que recorre el Atlántico de norte a sur, pues por ejemplo la placa sudamericana que se separa de la placa africana, de esta manera, ¿vale? Todo esto es un resumen muy general de los 3 tipos de bordes que se establecen entre estas piezas del puzzle. La duda que tenemos ahora, y es lo que vamos a ver en este vídeo, es qué pasa cuando todo este magma, en vez de salir por las dorsales oceánicas, por estas fisuras, qué pasa cuando sale por el interior de una placa, cuando choca frontalmente contra una placa, ¿vale? En esta imagen se observa muy bien cuando el magma sale por la fisura, sale por la dorsal oceánica, luego vuelve a bajar, toda esta cantidad de corteza vuelve a fusionarse y vuelve a bajar en las zonas de subducción, ¿vale? Pero si esta cantidad de magma, en vez de salir por aquí, quisiera salir por aquí y chocara frontalmente con toda esta placa, ¿qué es lo que pasa? Se dan 2 situaciones en este caso, ¿vale? Y las tenemos aquí muy bien esquematizadas. Vamos a ver 2 casos. Dado que tenemos 2 tipos de litosfera, 2 tipos de corteza, la continental y la oceánica, la situación va a ser, la situación puede ser de 2 tipos, o puede tener 2 consecuencias.
Hemos de aclarar algunos términos, por ejemplo, el término de penacho térmico o pluma térmica, pluma de magma. Este nombre es el que recibe toda esta cantidad de magma que asciende desde las capas más profundas del manto terrestre, que están en contacto con el núcleo terrestre. Dado que la temperatura en el núcleo terrestre es tan elevada, pues hay determinadas regiones del manto inferior que aumentan su temperatura, se hacen un poquito más fluidas, disminuye su densidad y evidentemente por el gradiente de densidad empiezan a ascender. Empiezan a ascender muy lentamente a lo largo de años, y entonces llega un momento en el que llegan hasta la parte más alta. Justo en la parte más alta chocan con la litosfera. ¿Qué pasa? Que la litosfera puede ser de dos tipos. Podemos tener litosfera continental o litosfera oceánica. Y hemos de recordar cuáles eran las características de estos dos tipos de litosfera o de corteza. Lo más importante es sobre todo el grosor. La litosfera continental es muchísimo más gruesa y la litosfera oceánica es más fina. Es por esto que todo este penacho térmico que está ascendiendo tendrá una consecuencia u otra según con qué tipo de litosfera choque. Otro concepto que hemos de tener en cuenta es toda la región de la litosfera en la que choca frontalmente el penacho térmico. Toda esa región se denomina punto caliente o en inglés hotspot. Por lo tanto, tened en cuenta estos dos conceptos. Por una parte, penacho térmico, también llamada pluma de magma, que es toda esta cantidad de magma que asciende, todo este ascenso de magma, y por otra parte el hotspot o punto caliente, que es la zona de la litosfera donde ese penacho térmico choca. Vamos a empezar con el estudio de las dos situaciones y nos vamos a centrar inicialmente en qué pasa cuando ese penacho térmico asciende y genera un punto caliente en litosfera continental. Esto es lo que ocurre en esta situación. Como veis, el magma que asciende va a chocar con una litosfera continental muy gruesa y evidentemente le va a costar mucho romperla. Pero debido a la presión que está ejerciendo, a la presión y a la alta temperatura a la que se encuentra todo este magma, pues la corteza continental se va a desestabilizar. Su estructura se va a desestabilizar, se va a romper, se va a fragmentar y se nos van a formar estas típicas estructuras a modo de escalones, estas estructuras escalonadas, porque todo este magma empuja, asciende la corteza continental, se fragmenta y se nos generan fallas geológicas que generan estas estructuras típicas en escalera. Esta estructura geológica recibe un nombre en geología que se llama rift, se denomina rift. Por lo tanto, un rift es una estructura con esta apariencia escalonada debido sobre todo a la presión que está ejerciendo todo este magma que está ascendiendo y que está desestabilizando o desestructurando toda la corteza continental. Con el paso de los años, este rift puede evolucionar. Fijaros en esta imagen que tenemos aquí y miradla de arriba abajo. En el primer caso es lo que os acabo de explicar anteriormente. El penacho térmico ha ascendido, ha chocado con la litosfera continental, ha fragmentado la litosfera, ha creado esta fisura y por presión, por desestabilización, se nos ha fragmentado todo este terreno y se nos han formado sucesivas fallas escalonadas. Ya tenemos lo que se denomina un rift. ¿Qué sucede? Que si ese rift, al desestructurarse todo este terreno, queda por debajo del nivel del agua o se nos acumula agua porque accede agua desde algún otro punto, bien sea cercano al mar o a un lago, sea la causa que sea, pues imaginaros que todo este nuevo valle se nos inunda y se nos genera un nuevo océano. Pues a partir de este momento lo que hará es que el magma, como intentará seguir saliendo, pues todo ese magma al enfriarse con el agua se nos empezará a formar corteza nueva. ¿Corteza de qué tipo? Pues corteza oceánica. Y al final lo que tendremos es una nueva dorsal oceánica, porque estamos creando dos placas de naturaleza oceánica, dos cortezas oceánicas que van creciendo y que se van separando. Entonces aquí tendríamos un borde
entre placas, entre dos nuevas placas que se han creado. Es un borde divergente porque el magma está saliendo y las dos placas de naturaleza oceánica se están separando, ¿de acuerdo? Pero esto es otra historia que hemos visto en otros vídeos acerca de los bordes divergentes. Nosotros estamos ahora mismo explicando esto, qué sucede cuando un penacho térmico asciende y rompe la zona central de una placa. Como veis, todo está relacionado y al final en zonas centrales de una placa, al final lo que podemos hacer es fragmentar esa placa y al final dividirla en dos. Este proceso que os acabo de explicar también lo tenemos en este vídeo. Como veis, el magma asciende, se crea ese valle inicial por el que puede escapar también magma, pero todo queda por debajo del nivel del mar y entonces toda esa zona se inunda, se nos crea un valle inundado por agua, pero el magma sigue saliendo y se nos va creando corteza oceánica. Así hasta que tenemos pues corteza continental a ambos lados, corteza oceánica nueva en el centro y esta fisura que no deja de ser al final más que una dorsal oceánica nueva. Ejemplos de nuestro planeta en el que se dan situaciones así como la que acabamos de describir, pues tenemos varios ejemplos. Vamos a ver dos. El primero de ellos es el Gran Valle del Rift. Se encuentra en pleno centro de la placa africana. Como veis, la placa africana limita con otras placas y hemos visto situaciones o relaciones entre estas placas. Hemos visto, por ejemplo, lo que le sucede a la placa africana cuando choca con la placa sudamericana, ya que aquí tenemos una dorsal oceánica. Pero no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en el centro de la placa, es decir, si un penacho térmico asciende y choca con el centro. Pues eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, eso es lo que lleva ocurriendo durante millones de años y eso tiene unas consecuencias y es lo que se está generando en esa zona central de África. Se está generando la típica estructura que acabamos de ver. En esta zona de aquí central hay una gran cantidad de magma que está empujando, que está desestabilizando toda esa corteza continental y que está formando la típica estructura en forma de rift que hemos visto anteriormente. ¿Qué tiene esta típica estructura? Pues varios componentes que vamos a ver en fotografías para que veáis que todo lo que hemos comentado anteriormente, todos los elementos del rift, también lo vemos en la realidad. Vemos que el rift está formado por estas estructuras escalonadas con una zona central llana y es lo que vemos también en estas imágenes. Como veis, es esto lo que ocurre. Tenemos estas estructuras escalonadas con grandes zonas o grandes valles centrales. Y también en el rift encontramos zonas volcánicas, zonas por las que escapa el magma. Este magma que está accediendo, pues en algunos puntos puede llegar a salir completamente a la superficie y generar erupciones volcánicas. Eso también lo tenemos en el Gran Valle del Rift de África. De hecho tenemos, por ejemplo, el monte Kilimanjaro, que está formado por tres volcanes, el Sira, el Kibo y el Mawenzi, que ya están inactivos, pero que en su momento generaron erupciones volcánicas. Y también en estas regiones, si quedan por debajo del nivel del agua del mar, pues se inundan. Y por eso tenemos en esta gran zona grandes lagos, como son el lago Tanganika, el lago Malawi o el lago Victoria. Son lagos muy extensos que ocupan toda esa región del Valle del Rift y que se ven perfectamente desde los satélites artificiales que orbitan alrededor de nuestro planeta. Bien, ahora vamos a explicar cómo se está formando actualmente toda esta estructura que empezó a generarse hace 30 millones de años, hace mucho tiempo, para que entendáis que todos estos procesos son muy lentos en la historia geológica de nuestro planeta, no ocurren de un día para otro, evidentemente. Nos vamos a situar en el centro de África, y vamos a suponer que hace 30 millones de años un penacho térmico escapó desde las capas más profundas del manto terrestre, llegó hasta la corteza continental y empezó a empujar y empezó a fragmentarla. ¿Por dónde ocurre todo esto? Pues en toda esta zona de aquí, ¿vale? Aquí está en este mapa, todo esto es África. Esta ya es la península arábiga, este es el océano Índico. Bueno, pues por toda esta región de aquí es donde se produjo el choque frontal del penacho térmico con la placa continental. Y es toda esta región señalada con flechas por donde se está generando esa gran fisura, la gran fisura que hemos visto en el rift típico, en la típica formación de rift que hemos detallado anteriormente. Entonces, en esta línea en rojo es por donde se está fragmentando la placa africana.
El rift evoluciona, se generan también todos los lagos que hemos visto anteriormente, los tenemos por aquí repartidos y como veis van o se localizan paralelos a todo el valle del rift, a toda la fisura que se está generando, toda la rotura. El rift evolucionará. A lo largo de los millones de años que tengamos por delante seguirá evolucionando el rift, se seguirá ampliando, el valle se seguirá ampliando y al final se nos generará una zona marina en toda esta región de aquí. Toda esta parte continental se separará del resto. Aquí tenemos otra imagen similar pero más detallada para que veáis el límite entre la placa africana y la arábiga y todo esto que seguiría siendo la placa africana tal y como la conocemos. Lo que pasa que al estar separándose o al estar fragmentándose toda esta zona de aquí, acabará convirtiéndose en una separación completa o acabará dándose una separación completa de dos placas, de tal manera que aparecerá una nueva placa, es la que se está formando actualmente y la que se denominará la placa somalí. También tenemos indicados un montón de puntos de actividad volcánica, estén activos o no, estén activos actualmente o hayan estado activos en otro momento, pero como veis todos los volcanes se reparten entre el límite de placas, pero también a lo largo de todo el rift que se está generando por este valle. Es en esta región también donde se encontraba el Kilimanjaro, el monte Kilimanjaro que hemos visto anteriormente. En un futuro, como os he dicho, toda esta placa africana que tenemos se acabará partiendo en dos, se acabará dividiendo en dos. ¿Por qué? Pues porque toda esta placa africana que tendríamos aquí, pues se resquebrajará por esta región, el rift se prolongará hasta la parte inferior y se dividirá en dos. Tendremos toda la placa africana, que es la que hemos visto, y luego tendremos la placa somalí, como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, el continente africano efectivamente o el destino del continente africano es partirse en dos y toda esta región de aquí formará una zona continental aparte. Todo esto que acabamos de ver tiene consecuencias en el día a día, no solamente consecuencias a lo largo de millones de años que son las que hemos visto, también tiene consecuencias en el día a día y puede haber accidentes de este tipo que están provocadas como consecuencia de todo el penacho térmico que sigue empujando continuamente. Vamos a ver una noticia que ocurrió hace unos años en la que se produjo, o en esta noticia explica la gran grieta que se produjo en una región y que no es otra cosa más que una consecuencia de todo esto que estamos viendo. La tierra se abrió en Mai Mahiu, Kenia, y se tragó la casa de la familia en Goroje. Llovía a cántaros, cuenta Eliud. De repente vi que una grieta enorme recorría el suelo. Mi mujer llamó a gritos a los vecinos. Nos ayudaron a sacar las cosas a toda prisa antes de que la casa se desplomara. Se hundió ante nuestros ojos. Su hija Mónica todavía está impresionada. La brecha tiene 50 metros de profundidad, 20 de ancho y 4 kilómetros de largo. Sigue el trazado del Gran Valle del Rift, una enorme fractura geológica de casi 5.000 kilómetros que empezó a formarse hace 30 millones de años. Se calcula que tardará otros 10 millones en desgajar África Oriental del resto del continente. Las excavadoras trabajan a destajo para rellenar la grieta de Mai Mahiu. El geólogo David Adede explica que no es nueva. La intensa lluvia solo arrastró las cenizas volcánicas que la rellenaban y hay otras grietas ocultas. Bien, otro ejemplo que podemos ver de fenómeno intraplaca en litosfera continental es el caso del Parque Nacional de Yellowstone. En este caso nos centramos en la placa norteamericana. En el ejemplo anterior hemos visto una consecuencia de la placa africana, pues en este caso vamos hasta la placa norteamericana. Y es en este punto que tenemos aquí marcado donde se nos genera el punto caliente, es decir, donde está impactando el penacho térmico con la corteza continental. Es en esta región de aquí. Y es en esta zona donde se genera una serie de características, una serie de consecuencias geológicas que forman el Parque Nacional de Yellowstone. Típicamente en este Parque Nacional se observan los famosos géiseres. Dado que en toda esta región hay muchas zonas, hay muchos lagos, hay muchas lagunas, pues todo ese agua en contacto con la elevada presión y temperatura del magma que encontramos del magma sublitosférico, pues al final se nos generan estos fenómenos tan curiosos en los que el agua
sale expulsada al exterior a gran presión y a elevada temperatura. Además de estos fenómenos, pues por toda la zona del Parque Nacional de Yellowstone encontramos también otras consecuencias derivadas del punto caliente que se está generando por toda esa región, como puede ser la fragmentación de la corteza continental. Bien, hasta ahora hemos visto dos ejemplos, o hemos visto qué ocurre cuando el penacho térmico choca contra la corteza continental, y hemos visto dos ejemplos, el del Valle del Rift del continente africano y el del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, en la placa norteamericana. Nos vamos a centrar ahora en los procesos geológicos que derivan del choque del penacho térmico con la litosfera oceánica. En este caso la situación es completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque la corteza oceánica también es muy diferente a la corteza continental. Es más fina y por lo tanto cuando el penacho genere un punto caliente en esta zona será capaz de salir al exterior, es decir, será capaz de todo el magma que asciende será capaz de salir al exterior porque podrá perforar la corteza oceánica. Es lo que observamos en este vídeo. Desde el manto ascenderá magma, el magma podrá cruzar la corteza sin problema y en cuanto salga al exterior y entre en contacto con el agua, se irá solidificando. El magma, al irse solidificando, generará esa estructura en forma de cono que no es otra cosa más que un volcán submarino. Pero si es capaz de salir al exterior por encima del nivel del mar, se nos formará una isla volcánica, tal y como se observa en la imagen, hasta que el magma o el penacho térmico deje de producir o de emitir magma al exterior. Mientras tanto se nos formarán volcanes submarinos o islas volcánicas y se nos generarán todas estas estructuras geológicas que tenemos aquí. Se nos generarán domos, se nos generarán calderas propias de los volcanes y también volcanes submarinos. Todo esto como consecuencia del punto caliente que se genera bajo una litosfera oceánica. Es importante tener en cuenta un aspecto, y es que la litosfera oceánica está continuamente formándose en las dorsales oceánicas y por lo tanto la litosfera oceánica está avanzando, no está estática, no está quieta. La litosfera oceánica se desplaza porque por la dorsal oceánica se está generando y entonces el punto caliente que tenemos por debajo de la corteza oceánica, al estar fijo en un punto concreto, irá generando volcanes continuamente, aunque la corteza oceánica se vaya desplazando. Así, en esta imagen que tenemos aquí, el punto caliente ha generado este volcán activo, pero la corteza oceánica, al desplazarse de derecha a izquierda, hará que el punto caliente forme otro volcán activo y el anterior se desplace también hacia la izquierda y se convierta en un volcán extinto. ¿Por qué? Porque debajo de él ya no tenemos un punto caliente por el cual salga magma. Así, en el siguiente paso, la corteza oceánica volverá a desplazarse hacia la izquierda y el segundo volcán volverá a ser un volcán extinto y el punto caliente generará un nuevo volcán activo. Así sucesivamente. En esta imagen también se observa muy bien toda la situación que acabo de explicar. Como veis, esto es una dorsal oceánica, es un borde entre placa y placa oceánica, dorsal oceánica. Por aquí se está expulsando magma y se está generando placa oceánica y por lo tanto esta se está desplazando. ¿Hasta dónde? Hasta que choca con otra placa, bien oceánica o bien continental, y esta placa subduzca. ¿Vale? Se produce un proceso de subducción y desaparece. Pues bien, si aquí tenemos una pluma magmática o un punto caliente, conforme esta placa vaya desplazándose hacia la derecha, se irán formando sucesivos volcanes. Volcanes que quedarán alineados, tal y como se muestra también en este vídeo. Como veis, hay un penacho térmico que asciende y que permanece siempre en el mismo punto, pero como la corteza oceánica se está desplazando de derecha a izquierda, cada vez que coincide con el penacho térmico se nos forma un volcán, bien un volcán submarino o bien una isla volcánica. Sin embargo, cuando la corteza oceánica sigue desplazándose hacia la izquierda, los volcanes que ya no tienen el penacho térmico debajo de ellos, pues se convierten en volcanes inactivos y pueden incluso quedar sumergidos de nuevo debajo del agua porque son erosionados o ya no tienen actividad volcánica. Os podéis imaginar, por tanto, que todas las islas que se producen debido
a un penacho térmico o a un punto caliente, se distribuyen de esta manera. Siempre se van a distribuir más o menos de manera lineal, porque el penacho térmico va formando las islas y la corteza oceánica se va desplazando siempre en la misma dirección. Entonces, más o menos, tendremos siempre las islas alineadas, como aparece en este ejemplo. Este fenómeno también genera otra serie de formaciones geológicas. Fijaros en esta imagen que tenemos también aquí, que explica exactamente lo mismo que hemos dicho anteriormente. Un punto caliente que está continuamente expulsando magma al exterior y una corteza oceánica o una litosfera oceánica, una placa oceánica que se está desplazando de izquierda a derecha. Entonces, cuando tengamos este volcán formado y la placa se desplace hacia la derecha, este volcán pasará a ser un volcán inactivo, porque ya no tiene un punto caliente debajo, entonces ya no hay erupción volcánica. Y dado que ya no hay una presión que genera el punto caliente hacia arriba, como ya no hay una presión hacia arriba y por lo tanto no hay isostasia, todo el volcán se hunde, toda esta gran cantidad de masa se hunde y entonces el volcán o la isla volcánica empieza a hundirse. Es una isla en hundimiento. Puede llegar a hundirse por completo y formar un guyot, o puede hundirse la parte central, mientras que la zona periférica, toda la playa periférica, quede por encima del nivel del mar. Y entonces se nos forman estas estructuras tan características como son los atolones o los arrecifes de barrera, donde se generan grandes superficies de coral y sobre todo debido a la particularidad de estos ecosistemas que se nos forman aquí, porque todo el agua que queda dentro de la laguna, que forma parte de la laguna, al haber menos profundidad, la temperatura del agua es superior, son aguas más calientes y permiten estos ecosistemas tan particulares. Sobre todo permite el crecimiento de los corales que precisan de temperaturas de agua un poco más elevadas. Es muy importante también que ahora nos paremos y diferenciemos dos procesos, y es que no hay que confundir la formación de islas volcánicas por puntos calientes, que es lo que hemos visto hasta ahora, con los arcos de islas que hemos visto en otros vídeos del canal. Fijaros en estos ejemplos. Os recuerdo, ¿qué pasa cuando chocaba la placa del Pacífico con la placa norteamericana, las dos de naturaleza oceánica? Pues que en estos casos la corteza oceánica más densa quedaba por debajo de la corteza oceánica menos densa. Cuando esta placa quedaba por debajo, se empezaba a fundir y había momentos en los que escapaba el magma a lo largo de todo este borde entre placa y placa y se nos generaban un montón de arcos de islas, un montón de islas volcánicas en forma de arco. Esto es lo que se denominaba un arco de isla y esto es lo que ocurría, por ejemplo, en Japón. Esto es una cosa. Y otra cosa es lo que acabamos de explicar anteriormente, que es lo que sucede, por ejemplo, en Hawái o en las Islas Canarias, que en este caso se debe a el ascenso del penacho térmico. Atraviesa la corteza oceánica y se nos forman esas islas. Esto, las islas volcánicas por punto caliente, es una consecuencia dentro de una placa. Como veis, las Islas Canarias están dentro de la placa africana y Hawái, las islas del archipiélago de Hawái, están dentro de la placa del Pacífico. Sin embargo, el ejemplo que hemos visto anteriormente, los arcos de islas, como en el caso de Japón, son una consecuencia de un borde entre placas, en este caso la del Pacífico y la norteamericana. Es importante que tengáis esto en cuenta para diferenciar los dos casos. Cuando estudiemos una isla volcánica, va a tener dos orígenes diferentes. Esa isla volcánica va a existir como resultado de un choque entre dos placas, y por lo tanto estaremos hablando de arcos de islas y seguramente las islas estén posicionadas de esta manera, en forma de arco, pero esas islas volcánicas también pueden ser como resultado, también pueden ser fruto del resultado de una pluma magmática que quiere salir al exterior y que genera esas islas puntuales y generalmente alineadas.
Bien, vamos a ver ahora ejemplos de islas que se han formado por fenómenos intraplaca o por punto caliente. El ejemplo típico es el archipiélago de Hawái, como hemos comentado anteriormente. El archipiélago de Hawái se localiza en el centro de la placa pacífica y, como veis, se cumple la condición que hemos dicho anteriormente, que las islas formadas, las islas volcánicas o las islas de origen volcánico formadas por punto caliente siempre tienen una disposición más o menos alineada. Aquí tenemos a las islas principales, son las islas del sureste del archipiélago de Hawái, son las principales, concretamente la más grande es la isla propia de Hawái, y después están las de Maui, Molokai, etcétera, etcétera, que son más pequeñitas, son estas que tenemos aquí. Y después, como veis, hay otra serie de islas que ya se están, que son lo suficientemente pequeñas o están erosionadas o están en proceso de hundimiento porque poco a poco ya han perdido su actividad volcánica. Sería la isla más antigua, sería la isla de Kure, que estaría más al noroeste del archipiélago, mientras que la isla de Hawái es la más joven, la que está en proceso de formación, y precisamente la actividad volcánica activa se encuentra actualmente en esta isla, en la de Hawái, la más grande de todas. Esto es lo que está sucediendo actualmente. El punto caliente o el ascenso magmático lo tenemos justo en la isla de Hawái, la isla más grande de todas ellas, mientras que las demás ya han perdido su actividad volcánica. El punto caliente ya lo tuvieron en su momento, pero ya no lo tienen y por lo tanto son volcanes inactivos o extintos. En el caso de nuestro país también tenemos un archipiélago con un origen similar, es el archipiélago de las Islas Canarias. Y en este caso la isla más antigua es la que tenemos en la zona más este, en la zona del este, que es concretamente las islas de aquí, Lanzarote, Fuerteventura, todas estas son las más antiguas, porque en este caso la corteza oceánica se desplaza de izquierda a derecha. Aquí lo tenéis representado, la corteza oceánica o litosfera oceánica se está desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, como el punto caliente lo tenemos aquí, veis que aquí está la pluma y donde escapa el magma, como el punto caliente está aquí, pues la primera que se nos formó, o las primeras islas que se nos formaron, fueron estas de aquí, Lanzarote y Fuerteventura, y han ido avanzando hacia la derecha. Después se formó Gran Canaria, después Tenerife, La Gomera, y las islas más jóvenes son las de La Palma y concretamente la del Hierro, estas de aquí, ¿vale? Estas serían las islas más jóvenes. Justo debajo de esta región es donde se localiza el ascenso del magma, el punto caliente. Concretamente la isla del Hierro es la que demuestra en los últimos años mayor actividad volcánica y es precisamente en esta región de aquí, frente a la localidad de La Restinga, donde en los últimos años hay cierta actividad volcánica. Se ha detectado un escape de magma aproximadamente a unos 5 kilómetros de la costa, y esa salida de magma pues lo que hace es calificar a esta región como una zona volcánica. Se encuentra un volcán que en el año 2016 se denominó como el volcán de Tagoro. Vamos a ver alguna noticia que explica todos estos sucesos geológicos que ocurrieron en su momento. Día más pendientes de La Mancha. Tras mucha actividad en el mar, ayer veíamos varias explosiones, también nuevos materiales en la superficie. El volcán parece haberse tomado un respiro. Aún así, las autoridades no bajan la guardia. Los vecinos de La Restinga, en el cual podrán seguir accediendo a sus viviendas solo de día, de 8 a 6 de la tarde. Son científicos del Instituto Geográfico Nacional. Están haciendo mediciones del aire y del agua en la zona más próxima a la erupción. Tenemos el pH, que da parámetros bastante normales. ¿Me dices el CO2? CO2 está correcto. Vale. Mira. Ayer muchos se quejaban del fuerte olor a azufre que el viento traía del mar. Los expertos alertan de que va acompañado de otros gases. Al menos un científico que trabaja en la zona de La Restinga ya ha sido atendido en este hospital por inhalación de dióxido de carbono. La Restinga sigue siendo un pueblo fantasma. Algunos bajan aquí para pasar el día, pero todos los negocios permanecen cerrados a cal y canto.
Es muy difícil predecir qué va a pasar con el archipiélago canario, pero sí que nos podemos hacer una idea o podemos hacer una previsión de que todas las islas que están en la zona este acabarán desapareciendo en millones de años, mientras que por la zona oeste se seguirán creando nuevas islas. Bien, hasta aquí hemos visto las consecuencias del choque de un penacho térmico con la corteza oceánica. Esto, junto con lo que hemos visto al principio del vídeo, las consecuencias del choque de un penacho térmico con una corteza continental, nos ha hecho tener una visión general de todos los fenómenos intraplaca. En esta imagen también podemos resumir dos de los ejemplos que hemos visto. Fijaros en este penacho térmico que asciende desde las zonas profundas del manto y que choca con la corteza oceánica, generándose, por ejemplo, el archipiélago de Hawái, o en el caso de que choque, como ocurre en este caso, el penacho térmico con corteza continental, pues se nos forma, por ejemplo, lo que hemos visto en ejemplos anteriores en el parque natural de Yellowstone. Existen otros muchos puntos calientes repartidos por toda la corteza terrestre. Aquí tenéis marcados los que hemos visto en este vídeo: Hawái, Yellowstone, el archipiélago canario o el gran valle del Rift africano. Pero como veis, tenemos otros puntos rojos repartidos por el resto de la superficie de nuestro planeta. Es fascinante ver cómo por determinadas cosas o determinados fenómenos que ocurren en el interior de nuestro planeta, como puede ser el ascenso de un penacho térmico y la formación de un punto caliente, pues se generen o se manifiesten en el exterior cosas tan particulares como las que hemos visto en este vídeo, como pueden ser las islas volcánicas, las barreras de arrecife, o los géiseres, o los rifts. Bueno, espero que os haya quedado todo claro en este vídeo. Os invito a que veáis otros vídeos relacionados con la tectónica de placas o con otros vídeos dentro de nuestro canal de YouTube de No Me Toques las Ciencias. Dale a like si te ha gustado este vídeo y recuerda que puedes seguirnos en el resto de redes sociales, Instagram o también a través del blog de clase de No Me Toques las Ciencias. Un saludo y hasta pronto.